Saludos a todos, soy la doctora María del Carmen Gastañaga Ruiz del CENSOPAS, Instituto Nacional de Salud. Vamos a hablar de un tema al que sí estamos expuestos todos, desde el punto de vista del hogar, plaguicidas de uso doméstico, plaguicidas de uso laboral en el trabajo, de uso industrial y plaguicidas de uso en salud pública. Y no podemos dejar de la más grande concentración donde está en plaguicidas de uso agrícola. Entonces vamos a tener que estas sustancias químicas, los plaguicidas, ¿no? Se llaman así porque se crearon para combatir las plagas. Y esto ha sido desde tiempos inmemorables y como lo vamos a ver en algunas vistas. Como dice allí, antes del año 40 habían pocos plaguicidas. Se conocían a las piretrinas, que eran derivados de la flor del crisantemo, muy buenos plaguicidas, pero de muy cortita duración. Luego el sulfato de nicotina de las hojas del tabaco, la rotenona también, las sales de arsénico y plomo. De eso se valían para las diferentes plagas, para cuando la presencia de mosquitos, etcétera. Hasta que en 1939 Müller de Geigy patenta el DDT. DDT que fue preparado desde 1874, ¿no? El DDT sale casi, ¿no? Segunda Guerra Mundial y es así fue recibido como lo máximo tanto para agricultura como para salud pública, para multiusos. Nosotros hemos visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial cómo hacían, entre comillas, despiojaban con el uso del DDT en polvo, cómo, ¿no? Muchas veces en los baños, entre comillas, era DDT en forma líquida, en forma de gas, donde mataban así a las personas. Esto de DDT, que lo usaban, como les digo, para las plagas, en agricultura, para todos, que se llegó a usar en el Perú, ¿no? Hace ya, será cuántos, 50, 60 años, donde en las casas habían como unos émbolos, ¿no? Donde se ponía el DDT líquido y se utilizaba para todo sin saber las consecuencias aún. Muchas veces, cuando venía gente de la sierra, ¿no? Trabajadoras del hogar, etcétera, y había presencia de piojos, se les aplicaba en la cabeza, ¿no? Para el tratamiento y evitar que el contagio en las casas. Todo esto se fue usando, como les digo, de una manera increíble. Nosotros acá en el Perú habían los fundos en Ancash, ¿no? De flores, donde se usaba mucho el DDT cuando se fue conociendo poco a poco que esta sustancia milagrosa que me servía para mosquitos, la malaria, fiebre amarilla, para los piojos, las moscas, tenía una, digamos, persistencia en el ambiente de más de 50 años, cuando ya los estudios me decían de que el cloro de estas sustancias era llamado ya el elixir de la muerte. Ya en 1962 comenzó a ser prohibido. En el Perú, cuando sale en el año, ¿no? En el año más o menos 70, 71, salen restricciones de algunos plaguicidas clorados, se deja el DDT para salud pública. Felizmente que el año 94, ¿no? Desde DIGESA sale una directiva donde se prohibía, donde no se recomendaba el uso del DDT en salud pública y se comenzó a usar los piretroides. Entonces, actualmente en los países ya nadie usa el DDT, a excepción de África, que lo sigue usando para la malaria, ya que implementar un control integrado de plagas es bastante caro. Entonces, India lo produce, África lo usa, ¿no? Pero los demás países tenemos, como nosotros, en la despensa guardado más de 40 toneladas de este
DDT que necesitamos de que alguien lo pida o alguien se lo lleve, porque es muy caro deshacerse de él. Además, tenemos ya que oficializar que ya no lo usamos y este retiro en el marco del convenio de Estocolmo, ¿no? Que ya el plan debe salir a fines de este año para comenzar a implementar lo que son los plaguicidas, los COPS persistentes, ¿no? Y de esta manera, bajo un inventario con conocimiento realmente de todas las instancias y sectores involucrados, se comience el retiro oficial de este clorado. Entonces vamos a tener acá en esta vista cómo estamos expuestos, cómo la población está expuesta a través del agua, el alimento y la atmósfera, ¿no? El aire, que son las rutas que va a utilizar estos plaguicidas para llegar al hombre, que generalmente es el punto final de todo. Entonces vamos a tener industrias químicas, vamos a tener agricultura, sobre todo escorrentías, uso indiscriminado de estos productos, las depuradoras de lodos, todos ellos, ¿no? Van a eliminar ya sea efluentes, emisiones, con presencia, ¿no? De estos plaguicidas que van a llegar al hombre, ya sea por inhalación o de manera indirecta a través de lo que es el consumo de los diferentes animales, el consumo de vegetales. También cuando estas sustancias van a caer a las fuentes de agua o van a lixiviar a través del suelo, van a contaminar muchas veces lo que es el agua, las napas freáticas o el agua subterránea. Y el hombre se va a surtir de esta agua. Entonces vemos que sea la vía inhalatoria, la vía gastrointestinal, ¿no? La vía de piel también, todo está involucrado en el hombre. Entonces, hay fuentes fijas, hay rutas que llevan y hay vías por donde ingresa esta sustancia, es donde cuando el hombre está expuesto. ¿Cuáles son los grupos expuestos ocupacionalmente? Vamos a tener a obreros de la fabricación, lógicamente, también de la formulación. Acordémonos que muchos de estos plaguicidas son comprados en el extranjero, el ingrediente activo. Llegan y acá en empresas van a ser formulados. Se les va a aplicar a veces llamadas sustancias no activas que van a actuar de vehículos, se suponen que si funcionan, se suponen, pero está demostrado que muchas de estas a veces son más tóxicas que el ingrediente, porque acá estamos hablando en general. Vamos a tener a los transportistas, los cargadores cuando no tienen el cuidado ni la bioseguridad y todo el polvillo de las bolsas o de lo que manipule les llega directamente inhalado o queda en las manos y al comer va a sin querer, va a ingerir estos productos. Los distribuidores en sus tiendas también, los bodegueros, los expendedores, todos los que tienen contacto con este material, con estos plaguicidas, que los venden a veces en bolsas de diferentes pesos y sinceramente a veces en estas tiendas agropecuarias pareciera que lo vendieran hasta el menudeo, con todos los problemas de exposición que pueda tener el que se encarga de la venta, el bodeguero. También vamos a tener a campesinos que muchas veces son los que aplican estos productos, lo aplican sin las medidas de bioseguridad, sin fijarse la dirección del viento, a veces con unas motomochilas o mochilas manuales que ya están deterioradas, que van perdiendo líquido, y todo eso va cayendo a través de la piel, ¿no? También los que son, fumigan con lo que es los avioncitos, aunque esto es bastante caro y poco se ve acá en el país. Los trabajadores de invernaderos, que en el mismo ambiente donde están y aplican el producto y siguen trabajando allí, van a tener toda esta exposición, muchas veces crónica, a estos productos. Los recolectores de cosechas, hay normas que nos dicen que 15 días antes de la cosecha no se debería utilizar ningún plaguicida.
pero muchas veces el mismo de que vende los asusta a los campesinos, le dice, no, tu producto va a viajar 4, 5, 6 días en camión junto con otras cosas, se va a contaminar, le va a entrar una plaga y eso es todo lo que tú tienes, está ahí, has invertido todo. Entonces el agricultor, sobre todo los pequeños agricultores, tienen temor. Y ante este temor, ¿qué es lo que hacen? Pagan, compran y 5 días antes aplican, ¿no? Lógicamente el problema es lo traen al mercado, nosotros lo compramos aún con residuo de plaguicidas. Las amas de casa que muchas veces guardan el producto allí, bajo la cocina, al lado de la cocina, en bolsas. ¿Cuántas veces se han dado los accidentes de la mezcla de la avena, del arroz, de la mazamorra, con lo que es la presencia de estos plaguicidas? Y las lavanderas, porque al momento de lavar, ¿no? Lavar la ropa del esposo, de los hijos que trabajan en el campo con estas sustancias, ella también se está exponiendo. ¿Por qué? Porque es así. Entonces tenemos nosotros que en estas poblaciones que sabemos, sobre todo los que trabajamos o los que trabajan en zonas rurales donde hay la aplicación, ¿no? Tenemos que conocer primero qué producto usan. En agricultura generalmente es un carbamato o un organofosforado. Y en salud pública también es un organofosforado. Pero también quiero saber si utilizan piretroides en casa o en alguna empresa para los mosquitos, en algún club, en algunos restaurantes. Tenemos que conocer las cosechas, cada cuánto se dan, en qué productos, cuántas veces se aplican. Porque, por ejemplo, para que nosotros tengamos ese tomate rojito, ¿no? Y totalmente, digamos, bonito, sin ningún problema, son a veces hasta 18 veces de aplicación. Las fresas igual se aplican muchas veces. Entonces, si la ley se cumple, no habría el riesgo, pero ¿qué pasa si no? Entonces, si unimos, por ejemplo, la fresa, que estamos usando tantos plaguicidas para mantenerla y que no la agarre ninguna plaga, y encima la estamos regando con aguas negras, imagínense ustedes, es una bomba de tiempo. Entonces, el conocimiento de los que están en en las redes de salud, que están en las áreas, sobre todo rurales, de grandes lugares donde hay el uso, digamos, la actividad de la agricultura se da, tenemos que conocer productos, cuántas veces al año, cuántas se aplica y quiénes aplica. Y ahí viene otro punto. Ahora en salud pública, en el Ministerio de Salud, sabemos que se utiliza el órgano fosforado. Por lo tanto, las personas que se dedican a esta actividad del Ministerio de Salud, estoy hablando, tienen que ser personas que tengan un uniforme especial que se lo coloquen antes de hacer los rociamientos. Y luego al terminar tengan esas duchas portátiles donde totalmente laven, se quiten ese uniforme, lo dejen en un lugar, recién se pongan su ropa y se vayan. Todo así debe ser. Y no solo eso, sino que, como vamos a ver después, sobre todo en los plaguicidas fosforados y carbamatos, tenemos que tomarles una prueba de lo que es la actividad de la colinesterasa para que de esta manera podamos decirle, vaya usted tranquilo, nomás haga su fumigación y al final le volvemos a tomar otro examen, pero aquellos que tengan disminución de la actividad de la enzima colinesterasa no pueden trabajar haciendo estos rociamientos, lamentablemente. Entonces la pregunta de los 100,000 es, ustedes como coordinadores, ustedes como profesionales en las diferentes regiones, ¿tienen conocimiento de esto? ¿Saben si las personas, los aplicadores de salud pública, estoy hablando, para lo que es el dengue, la malaria, la chikungunya, el Zika, todos tienen evaluación? ¿Todos tienen una vigilancia de la actividad? Entonces, si no, hay que hacerlo, porque estamos colocando en riesgo a esta población. Además de esta población ocupacionalmente expuesta, también tenemos población general, que puede estar expuesta a los plaguicidas,
a través del aire, a través de los alimentos, a través del agua y también en los accidentes tecnológicos que puedan existir. Entonces, como les dije al inicio, prácticamente todos estamos expuestos, ¿no? Y en la casa no falta que tengamos, ahora con la variedad que hay, los insecticidas para, bueno, todo tipo de insectos. Tenemos para la araña, para la hormiga, para los voladores, para los gusanos, para la polilla, ¿no? Y tenemos para las cucarachas, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta que tenemos un arsenal de productos químicos? Muchos de ellos sí son piretroides, otros son mezclas para potenciar el efecto y sobre todo para potenciar su efecto residual, que el piretroide lo pierde rápidamente. Solo vamos a hablar de este gran grupo que es el que se usa actualmente tanto en agricultura como en la salud pública. Los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Ambos la inhiben, el fosforado y el carbamato. Ambos tienen grupos, ¿no? De estos productos de muy alta toxicidad. Ambos, pero estar expuesto o intoxicado con un fosforado versus intoxicado con un carbamato, ahí está la diferencia. Porque mientras que al carbamato lo puedo sacar rápidamente ese proceso, al fosforado hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso la importancia de, al enseñar, capacitar, hacer promoción de la salud entre las personas que se dedican a la agricultura y sobre todo a lo que es la fumigación, tienes que decirles, ustedes en todo momento, en el bolsillo, donde sea, guarden con qué están fumigando, para que cualquier accidente que suceda, se sepa qué hacer y se sepa tener más cuidado con aquel que ha estado expuesto a un fosforado que al que ha estado expuesto a un carbamato que lo puedo sacar más rápido de esa emergencia. Entonces vamos a tener que estos plaguicidas, inhibidores de la colinesterasa, ¿dónde actúan? En la sinapsis neuronal. Actúan allí en el botón terminal, allí es donde el impulso nervioso se da y donde la función de la colinesterasa, de la enzima, justamente, ¿no? Es facilitar la colina, facilitar la acetilcoenzima A, etcétera, para que la respuesta se dé del impulso nervioso. Entonces, este es el lugar. Y esto es lo que sucede cuando se va a transmitir el impulso nervioso. Viene el impulso nervioso, inmediatamente se libera la acetilcolina, ¿no? Luego de eso se comienza a activar y ahí actúa la acetilcolinesterasa, que es la enzima para que se libere la colina y se convierte en acetilcoenzima A y la respuesta sea el impulso nervioso. Esto es en lo natural, en lo normal. ¿Qué pasa cuando esta persona está expuesta a un fosforado, está expuesta a un carbamato? Se va a dar la liberación y cuando esta enzima llega a cumplir su función, ahí va a entrar el plaguicida, órgano fosforado, el carbamato, ¿no? Y va a bloquear esta enzima y lógicamente se va a incrementar toda la acetilcolina y va a haber una respuesta colinérgica, como se conoce, con una serie de síntomas muscarínicos, nicotínicos, etcétera, que van a ser típicos de una intoxicación por órgano fosforado o por carbamato, ¿no? Entonces, este fenómeno va a originar una serie de problemas. Por ejemplo, si hablamos de una intoxicación aguda, tanto el fosforado como el carbamato lo producen. Y ambos pueden producir intoxicaciones graves, dependiendo la toxicidad de ellos. El inicio es muy rápido, ¿no? Y el pronóstico va a depender del grado de intoxicación, de la dosis, acordémonos de nuestro amigo Paracelso,
de la dosis y cuán rápido estoy atendiendo al paciente. Entonces, no nos olvidemos de esta parte, ¿no? Puede ser casualidad, se derrame de todo el producto por piel, que es menos grave, pero, y él tomó, puede ser que intento suicida, intento homicida, puede ser, ¿no? Justamente uno de los plaguicidas organofosforados prohibido en el mundo es el paratión etílico, ¿no? El que les señalé en el caso de Taucamarca. Y este paratión etílico era conocido como Folidol, ¿no? Y a nivel mundial era elegido para los suicidios, porque bastaba una copita para producir la muerte. En cambio ahora no hay eso, porque el suicida siempre va a existir y va a buscar. Ahora la respuesta la ha dado los que hacen el famoso campeón, ¿no? Que han aumentado y están haciendo campeón para dosis, no solo hormiga, cucaracha, sino perro, y donde ya eso lo está usando muchas veces las personas que se quieren matar. ¿Cuáles los otros cuadros? El síndrome intermedio y la neuropatía retardada. Y acá tengamos presente algo, que estos cuadros solo se producen por órganos fosforados, por su capacidad neurotóxica. Aquí no entran los carbamatos, solo en intoxicación aguda. Si ya hablamos de que una persona que estuvo expuesta, estuvo intoxicada a un fosforado, pasan unas 3, 4 días y regresa con una crisis colinérgica, ¿ya? Yo tengo que pensar y la primera pregunta es, ¿usted está usando todo este tiempo? ¿Primera vez que le da esto? Y ahí vamos a tener el diagnóstico, la respuesta. No, tuve intoxicado hace 2 días, hace 3, hace 4. Entonces, ojito, ese es el síndrome intermedio. Pero hay otro cuadro, ¿no? Que ha traído problemas, que es la neuropatía retardada, solo exclusivo por el órgano fosforado. Pero acá lo delicado, por decirlo así, es que se puede producir hasta 3 semanas después de la exposición, después de la intoxicación. Entonces esta persona viene y va a comenzar a sentir a las 2 semanas o a las 3 una parálisis ascendente. Comienza por los pies, va ascendiendo, ¿no? ¿Y a qué se parece eso? El diagnóstico al llegar y cuando el colega, sin preguntar, porque ya se olvidaron de la historia clínica, le diga, siento que se me está paralizando, ya comenzaron los pies y sigue subiendo, uy, dice, este es un Guillain-Barré. Graso error. Puede ser, pero pregúntale, ¿usted está sano? ¿No ha tenido ningún problema a la salud? ¿No ha venido a la emergencia para nada? Y ahí les va a decir, sí, me intoxiqué hace 2 semanas, hace 3. La importancia de saber el verdadero diagnóstico. Y muchas veces esto va a tener secuelas. No es frecuente, pero se da. Por eso la importancia del diagnóstico diferencial y la importancia de la historia clínica de los antecedentes, por favor, no se olviden. La importancia de conocer el historial. Bien lo dijo Ramazzini, el padre de la salud ocupacional, cuando esté cerca al lecho del enfermo, ¿no? Pregúntale, ¿en qué trabajas? Con esa pregunta puedo yo mejorar el pronóstico de una persona. ¿Ya? Entonces hagámoslo acá también. Eres agricultor, ¿qué producto usa? Y si lo traen los compañeros porque está en estado de coma o sabe Dios, preguntarles qué productos utiliza. Entonces, eso ya depende de la persona que lo recepcione. Pero lógicamente, este médico, esta enfermera, enfermero, va a actuar rápido porque va a conocer que en su jurisdicción se utilizan estos productos porque es una zona rural y porque 3 veces al año yo tengo producción. Entonces él ya no va a tener que romper tanto cerebro porque tiene todo ese mapa de riesgos que lo ha hecho con la coordinadora probablemente, lo ha hecho con los otros profesionales, lo ha hecho con salud ambiental, ¿no? Que le ha dicho, sí, hay estas actividades económicas, tenemos que estar atentos porque podría presentarse tal cosa.
¿Se dan cuenta de la importancia? Entonces, vemos acá, para resumir y terminar, que el conocimiento de cuáles son las sustancias que circulan en nuestras áreas de trabajo, en nuestra población, ¿no? Para lo cual somos responsables, ¿ya? La importancia hace que esta información nos sirva para prevenir impactos a la salud y hasta al ambiente también, que nos permitan tener los insumos necesarios en nuestros botiquines para responder ante una emergencia, ante una intoxicación. Entonces, desde ya, si yo estoy en sitio urbano, pues sabré cuáles son las primeras causas de morbilidad y sabré cuál es mi población y esa población, cuál es mi población vulnerable y cuáles son las principales sustancias que están circulando. Si soy de la zona rural, sabré la población, cuántos anexos tengo, a qué está expuesta, si el consumo de agua es de río directa, de riachuelo, de dónde, qué puede estar teniendo esa agua. Tendré la información de la Autoridad Nacional del Agua, de la ANA, que hace la vigilancia de los recursos hídricos. Tendré la información de la DIGESA, que hace la vigilancia del agua de consumo humano. Entonces, yo puedo prevenir, que es lo importante, llegar. El día que lleguemos a hacer prevención, ese día, miren, va a ser, pues, hemos ganado mucho, vamos a ahorrar en gasto de medicamentos que son por gusto al ministerio y a las personas. Entonces, en eso radica la importancia de la prevención, este conocimiento de a qué está expuesta esta población y qué cuadros puede presentar y cómo puedo hacer yo para prevenir. Y si necesito que el agua está viniendo con problemas, pues una planta de tratamiento de agua y se tendrá que luchar y la autoridad local tendrá que lucharla, porque de eso va a depender la salud de su población, el desarrollo de los niños, el desarrollo intelectual. Y si tengo relaves abandonados, pasivos ambientales, pues tengo que ser fuerte como autoridad para exigir el manejo adecuado. No puede ser que estemos más de 8.000, 9.000 pasivos ambientales y sigamos acá tranquilos, cuando todo eso está perjudicando el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo social de nuestra población, porque de eso se trata. Ya hemos dicho, hablar de salud ambiental, estamos hablando de los componentes del ambiente, agua, aire, suelo, alimentos, estamos hablando de todos los agentes que están presentes en el ambiente y que van a llegar a la persona y que lo van a exponer y probablemente también lo van a poder intoxicar. Estamos hablando del conocimiento, aparte de lo que son los factores propios del ambiente, tenemos que también en nuestra vigilancia de factores de riesgo tener los factores que dependen del huésped. Estamos hablando de bien nutridos, vacunados, de buen desarrollo psicomotor, estamos hablando de anémicos, estamos hablando de qué factores del individuo van a hacer que sea más factible de un problema crónico. Y por último, después del ambiente del huésped, el agente. ¿Qué tipos de agentes tenemos? Caramba, si yo estoy frente a toda un área de minería informal ilegal, ahí estoy hablando de mercurio. Un mercurio que va a tener problemas locales y problemas en la cuenca probablemente. Entonces estamos hablando de un mercurio que va a tener problemas en mujeres gestantes, en niños, va a tener problemas en sistema nervioso. Estamos hablando a nivel del intelecto, a nivel de todo lo que es el desarrollo de estos niños, de estas mujeres, de esta población. Si tengo yo una fundición, estoy hablando también de polimetales. Si tengo una fundición clandestina, sobre todo por plomo. Entonces, miren ustedes, es simplemente levantar información y esperemos que el próximo año, cuando hagamos un curso intermedio mucho más extenso, con mayor conocimiento, ustedes puedan decirnos, este es mi mapa de riesgos. Yo, representante de
Pasco, soy coordinadora de Simón Bolívar y en Simón Bolívar sucede esto. Y la de Cusco dirá, yo soy responsable de Espinar y tal, y este es el problema. Y esto se está haciendo. Y estos son los planes y este es el monitoreo. No nos contentemos con solamente hacer dosajes. Ya lo dijo, ¿no? Y lo va a decir ahora el doctor Astete. Nada hacemos con decir, hay plomo, ¿ah? Hay mercurio, hay arsénico. Sí, hay, yo sé que hay. Somos un país con suelos volcánicos, un país minero donde escarbemos va a haber mineral. Siempre va a haber hay, pero ¿cómo evalúo yo hay en relación a los órganos que afecta? Eso es el verdadero trabajo. Eso es el verdadero monitoreo y vigilancia. La vigilancia no es decir, tengo 2 casos, mañana 8 y el año pasado tuve 4. La vigilancia es analizar por qué la presencia de ese agente de riesgo y cómo puedo hacer yo para minimizarlo. De repente no puedo erradicarlo, pero sí puedo minimizar la presencia de estos agentes de riesgo, sí puedo yo elaborar planes, elaborar no solo contingencias, por favor, sino planes que se van desarrollando, planes donde estamos todos, así como la directiva sanitaria que debe estar saliendo, espero yo ya, donde vamos a tener ese flujo de cómo es de información, donde vamos a tener que aprender a trabajar con otros sectores para utilizar la data que ellos nos puedan brindar y adelantarnos un poquito a los hechos, a lo que puede suceder, a lo que pueda estar comprometida esa población. También nos va a permitir conocer los verdaderos valores de referencia de cada región. Entonces los coordinadores de Tumbes, los de Piura, los de Cajamarca, me dirán cuáles son estas referencias en relación al plomo, al arsénico, al cadmio, al mercurio. Y los de Pasco, los de Puno, los de Cusco, me dirán también cómo es. Y tengan la seguridad que en las regiones va a haber diferencia. Podemos tener guías de OMS hacia dónde vamos, pero no podemos uniformizar a todo el Perú. Hay varios países que no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que saber que si yo hago una investigación en Cajamarca o lo hago en Piura, ¿a qué? ¿Cuáles son esos valores referenciales en lo que yo voy a utilizar como percentiles para mi trabajo? Eso es lo importante, esa es la labor. No solamente monitorear y decir, ay, sí, a 3.000 le tomamos la muestra y tanto porcentaje presentó sobre esto, sobre el otro. Entonces te pregunto, ya, yo sé que el 60% tiene cadmio, pero ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es la verdadera afectación en ellos? ¿Qué es lo que has encontrado a la evaluación? ¿Puedo decir que ese porcentaje, todos están intoxicados o están expuestos? ¿Cuáles son las fuentes, las rutas? Entonces, trabajemos porque todo eso va a ser necesario. Muchas gracias.